Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy Bezrat Hashem vamos a estudiar la página 20 del Tratado de Sotá. Vamos a comenzar en la Mishnah que está en esta página. Nos dice así: Ashelon Nimjeka Megillah, hasta que no se borró las palabras de la parashá de Sotá en el agua, es decir, aquello que le escribió el Cohen, mientras no se haya borrado, Veamra, en Ishotá, si la mujer dice no quiero beber, Megilatá Nignezet. Esa Megilá se viene a enterrar en el Bet HaMikdash, como se hace con los Kitvei Kodesh que se gonzimotam, se los pone en la Genizá, y Uminjatá y su ofrenda, su harina que había traído, Mitparezet al Hadeshen. Es decir, se quema en el lugar de las cenizas, se extiende sobre esas cenizas para que se queme. Ven Megilatá, que será Leashkot Basotá Jeret. Y además esa Megilá, ese pergamino que le escribieron a ella, no es válido para otra mujer. Y podríamos decir, bueno, sabes que en lugar de enterrarlo, dejémoslo de lado, cuando venga otra mujer sotá, se lo damos a ella. Ahora, Nimjeka Megilá de Amram Temeani, ahora si ya le borraron el texto en el agua, y ahora dice, no, sí que hice algo que no debía hacer, soy impura. Hamaim Nishpachim, las aguas se vierten, Uminjatá mitparezet al betadeshen, y su minjá es esparcida en el lugar de las cenizas. Porque si directamente ya te está diciendo que se impurificó, no le vas a hacer beber para que muera. Ahora, Nimjeka Megilá, ahora si se borró ya el texto en el agua, vean en Ishotá y dice no quiero beber, me harin otá, es decir, se le abre la boca y se le obliga a beber. Un mashkin otá el korjá, se le hace beber contra su voluntad. La mujer sotá que bebe de las aguas, ena mesapeket lishtot, ad shepanea morikot ve'enea voltot. ¿Qué es lo que pasa si esa mujer realmente hizo algo que no debía hacer? Bebe de las aguas de sotá e inmediatamente no acabó ni siquiera de beber ya el agua que su cara empieza a enverdecerse y sus ojos empiezan a sobresalir. Veí mitmalea gidin y sus venas se hinchan, estaba a punto de explotar. Vehem, los Kohanim dicen, Omrim, Otziuha, rápido, sacarla fuera del templo, Shelote Tamet Azara, para que no impurifique la Azara. Vamos a ver de qué está hablando. Veim Yesh, la Zehut, Haita Tolala. Ahora, si esa mujer tenía algún mérito, entonces el efecto del agua queda retardado mientras le dura el mérito. Y sobre esto discuten. Yeshehut-tola Shanahat, hay algunos méritos que le duran un año. Yeshehut-tola Bechanim, algunos que le duran por 2 años. Yeshehut-tola Gimel Shanim, y algunos le duran hasta 3 años. Mikano Mer Rabbi Azai, de aquí dice perdón, de aquí dice Ben Azai. El hombre tiene la obligación de enseñar Torah a su hija. Sheim Tishte, porque su hija llega a beber del agua de Sotá, o si ve de alguna otra mujer que bebe del agua de Sotá, y no le ocurre nada, te das justo lala, que sepa que no es que no funciona. Nos cuenta tonterías la Torah. Bebió y no le pasó nada. No es verdad. En realidad está pendiente por causa de los méritos de esa mujer. Rabbi Eliezer dice, discute con Ben Azai. Perdón. Kola Melamed Vito Torah, todo aquel que le enseña a su hija a Torah. Lomda, Tiflut, es como si le estuviese enseñando Tiflut, es decir, como que le está enseñando a, a descarriarse. Rabbi Yoshua Omer, Rotze Isha Kav Tiflut, Mitet Kavim Perishut. Es decir, que nos dice Rabbi Yoshua que la mujer prefiere poco dinero, un kav solamente, y mucha tiflut, mucho descarrío, más que 9 kavim, es decir, muchísimo dinero y un poquito de perishut, de separarse de lo que es el camino correcto, es decir, de un poquito de libertinaje. Huaya Omer así decía, Hasid Shote, es decir, una persona que se hace demasiado Hasid, más de la cuenta, Verrasha Arum, y un malvado que es astuto,
Veisha perusha, y una mujer que, eh, que se deja descarriar. Umakot perushim, Adam shemake atzmo, que se pega, ¿sí? Que se pega a sí mismo, como que se flagela. Areelu me vale olam. Estas personas son las que destruyen el mundo, ¿sí? Muy bien, dice la Gemara sobre todo esto que hemos visto. Amar Rabbi Yehuda, todo esto lo vamos a explicar en el DAF siguiente. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum, Rabbi Meir. Así dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, en nombre de Rabbi Meir. Que Sheiti la Torah el Rabbi Akiva, cuando yo estudiaba Torah donde Rabbi Akiva, así decía Rabbi Meir, fue alumno de Rabbi Akiva. Ahí Timatil Cancantom, le tojadio. Yo ponía un producto que se llama Cancantom, que está hecho un poquito de cobre, dentro de la tinta. Velo amarli dabar. Y Rabbi Akiva no me decía nada, estaba bien, entendía. Si Rabbi Akiva no me llamaba la atención, yo entiendo que estaba bien. Que Shebat Yetzer Rabbi Ishmael, cuando fui a estudiar con Rabbi Ishmael, amarle, vení, mamelachteja, me dijo, hijo mío, ¿cuál es tu trabajo? Amartilol hablar, Ani, soy un escriba. Amarli, vení, en vez de ir, que melachteja, melech shamayim, ten mucho cuidado, porque tu trabajo es un trabajo del cielo. Shema, taxir o tajat, o tatir o tajat, no vaya a ser que te falte una letra, o que añadas una letra de más. Y aquí que tú vas a destruir todo el mundo por eso. ¿Cuáles son los ejemplos que trae Rashi? Es decir, si te falta una letra, por ejemplo, al final del Kriyat Shema dice Hashem, lo que Hashem Emet. Si te olvidaste la Aleph de Emet, estás cambiando el sentido, vas a decir Haz Shalom que Hashem muere. O si añadiste una letra, como en el principio de la Torah escribiste Bereshit bara Elohim, si te equivocas y añades una Vav, Beraú, crearon los dioses. Podrías estar destruyendo el mundo solamente por una letra de más o de menos que pusiste en la Torah. A Mártiro le dijo Rabbi Meir a Rabbi Ishmael, yo le dije, Dabar Echad Yeshli, yo tengo una cosa que se llama Cancantom. Sheni Matil Toja Dio, yo tengo una cosa que pongo dentro de la tinta que se llama Cancantom. Amarli me dijo, veremos qué significa esta respuesta, porque en realidad no le está respondiendo. Amarli me dijo, un Cancantón le toja a Dios. ¿Y acaso se pone Cancantón dentro de la tinta? A Torah, Amra, la Torah dijo, Umajá, y borrará. ¿De qué está hablando? Del texto de la mujer sotá. Es decir, que tiene que ser diluible en agua. Katab, así es como escribió. Sheyuhal le majot, que se pueda llegar a borrar. Entonces, sobre todo esto va a preguntar ahora la Gemara. Dice, ¿May que amarle? ¿Qué le dijo Rabbi Ishmael? Umay que amar, umay que darle, y que es lo que le respondió Rabbi Meir. Parece que están hablando de dos cosas diferentes. Entonces dice, aquí que amarle. Esto es lo que le preguntó, le dijo Rabbi Meir a Rabbi Ishmael. Lo mi valle bejaserot veyeterot de Bakiani. Dicen, cuando me dijiste que no añade una letra de más o una letra de menos, o que quita una letra, dice, ni siquiera tienes que preocuparte por las palabras que se escriben con una letra de menos o con una letra de más. Hay palabras en la Torá que se escriben de una manera y se leen de otra, o que se deberían escribir con una Vav y se escribe sin Vav, o con una Yud y se escribe sin Yud, por tradición. Entonces, no te tienes ni que preocupar por esas letras. Eso es lo que me quería decir una letra de más o una letra de menos. ¿Por qué? De eso soy experto, de Bakiani. El afilo le mejash lesvuv de Dilma ate beyativ atage. Incluso tampoco tienes que sospechar que cuando yo estoy escribiendo, después de repente aparece una mosca y se va a posar en mi pergamino. Y se va a posar en un tag, en una esquinita de Dalet, de la letra Dalet. La letra Dalet se hace con una raya arriba, sí, larga, y un poquito después del extremo derecho, un poquito hacia adentro, se pinta el pie. ¿Para qué pasa si la mosca se apoya en esa parte que sobresale? Y al irse volando la mosca, quita la tinta que había ahí y ya no parece una Dalet, sino que parece una Resh. Entonces, no te preocupes, ni siquiera por la mosca te tienes que preocupar. ¿Por qué? Es decir, ataque de Dalet, umajikle, umeshabele Resh, que se apoya en esa esquinita de la Dalet
y va a borrar lo que hay ahí y entonces va a aparecer una resh. ¿Por qué? La pareja Yeshi, yo tengo una cosa que se llama cancantom, que la tinta no se borra. Bien, muy bien. Entonces pregunta Gemara, Eni, ¿y acaso eso es lo que era lo que ocurrió? Vea Tania, es decir, que ahora cuando Rabbi Ishmael le dijo, ten mucho cuidado con las letras, le está diciendo, no, yo pongo cancantom, no se puede borrar, ya para las que sobran no faltan, ya pongo cuidado. Y para las que se podrían borrar porque algo ocurriese, utilizó cancantom, no se borra. Entonces Rabbi Ishmael que dijo, no, pero cancantom no se puede utilizar porque la parashá de Sotá se tiene que borrar. Entonces, pregunta, la Gemara dice, ¿y acaso fue así la cosa? Ve a Tania, si fue enseñado en una vereitá. Amar Rabbi Meir dijo Rabbi Meir, que Shayiti la metora etzer Rabbi Ishmael, cuando yo estudiaba Torah con Rabbi Ishmael, ahí te metí el cancantom le tojadió, velo Amar Lidabar, yo ponía cancantom dentro de la tinta y no me decía nada. Que Shebati etzer Rabbi Akiva cuando me fui con Rabbi Akiva Marli Asrali, me la prohibió. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una vereitá que nos dice cronológicamente lo contrario, que primero estudió con Rabbi Ishmael y que con Rabbi Ishmael ponía cancantom y no le decía nada, y que después estudió con Rabbi Akiva y Rabbi Akiva le prohibió. Entonces, kasha shimush a shimush, kasha asara al asara. Entonces, tenemos un problema con con quién estudió primero, shimush a shimush, y tenemos quién le prohibió, si fue uno o fue el otro. Las dos veritos se contradicen. Ahora, Bishlama, para que el problema de shimush a shimush, de a quién sirvió primero, lo kasha, no hay dificultad. ¿Por qué? Meikara al principio, Atale Kame Rabbi Akiva, se fue a estudiar con Rabbi Akiva para estudiar Torah de él. De que van de lo Matzekam alibe. Pero eso iba demasiado rápido para él, demasiado profundo, demasiadas preguntas y respuestas y así y así. No era capaz de entender, no era capaz de seguir. Entonces, ¿qué hizo? Atale Kame Rabbi Ishmael, Vega Margemara. Se fue donde Rabbi Ishmael y estudió. Ahora, una vez que estudió, a dar Atale Kame Rabbi Akiva, empezaba Svara. Entonces ahí se fue donde Rabbi Akiva y empezó a hacer Svarot, ¿sí? A dar opiniones y así y así. Muy bien. Entonces, ahí no hay problema. Primero fue con Rabbi Akiva, no le fue bien. Se fue con Rabbi Ishmael y después se fue otra vez con Rabbi Akiva. Ahora, él a Sará. Pero ¿quién le prohibió usar el cancantón si fue Rabbi Ishmael o Rabbi Akiva? Kashia. Ahí tenemos una dificultad. Concluye la Gemara y dice, Kashia. Efectivamente, no sabemos quién fue de los dos el que le prohibió. Es una dificultad. Tania. Así se enseñó una vereta Rabbi Yuda Omer. Omer, Hayar Rabbi Meir. Así es como decía Rabbi Meir. La col me tiene un cancantón, le toja Dios. Para todos se le pone cancantón dentro de la tinta, Hutz mi parashat Sotá Bilbad, salvo a la parashat de Sotá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la parashat de Sotá del Sefer Torah. Vamos a ver. Rabbi Yaakov Omer, Mishmo, Rabbi Yaakov dijo en nombre de Rabbi Meir, Hutz mi parashat Sotá Shel Mikdash. Está diciendo la que se escribía en el Bet HaMikdash, no la del Sefer Torah. Y vamos a tratar de entender si yo puedo tomar entonces la parashá de Sotá de un Sefer Torah y utilizarlo para borrarla en el Mikdash. Entonces pregunta ahora la Gemara, May Benayo, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué discuten? En la primera opinión que dijo Rabbi Udá en nombre de Rabbi Meir y la opinión de Rabbi Yaakov en nombre de Rabbi Meir. Dice, Amar Rabbi Yirmiyah, si dijo Rabbi Yirmiyah, Limchok la mina Torah y Benayo. Es decir, de borrarle para una mujer Sotá la parashá de Sotá de un Sefer Torah, esa es la diferencia. Es decir, que yo tomo un Sefer Torah, busco la parashá de Sotá, lo recorto de ahí y la borro dentro del agua de Sotá. ¿Sería válido o no sería válido? Vejane Tanae y Hae Tanae, y estos Tanaim que discuten, son como estos dos otros Tanaim que discuten en una vereitá de Tania, como se enseñó en una vereitá, en Megilata Keshera Leashkot Ba Sotá Ajeret. Es decir, que el pergamino de Sotá que se escribió para una mujer no sirve para otra mujer. Rabiaja y Bar Yoshaya, Rabiaja Bar Yoshaya dice, Megilata Keshera Leashkot Ba Sotá Ajeret. Es decir, según él sí se puede dar de beber a otra mujer. Y esa misma discusión es la discusión que hay entre Rabbi Udá y Rabbi Yaakov sobre la opinión de Rabbi Meir de qué quiere decir que no se pone cancantom en la parashá de Sotá. Amar Rav Papa dijo a Rav Papa, Dilma lohi atkan que amar tanakama hatam ela que van de intake le shum rachel velo hada menatka le shum lea. Entonces, ¿qué dice la Gemara?
Dicen, no podemos decir que esto es una prueba. ¿Por qué? Porque hasta aquí no dijo el Tanakama, el primer sabio, que no se puede borrar para una mujer de para otra. Solamente ¿por qué? Porque en el momento en el que yo escribí el pergamino, lo escribí para Rachel. Y ahora Rachel no va a beber del pergamino. Entonces se lo voy a dar a Lea, Behadar Minatka. Perdón, lo ha dado Minatka. No se lo puedo dar ahora a beber por Lea, pero Abal, Torah, pero el Sefer Torah de Stam Ketiva, que fue escrito Stam. Es decir, cuando escribe la parashá de Sotá en el Sefer Torah, no lo hace pensando en una mujer en particular. El Jiname de Mahgin, entonces ahí voy a decir que sí lo puedo borrar para cualquiera porque fue escrita de manera general. Amar Rabban Barizhak, dijo Rabban Barizhak, Dilma Lohi, Atkan lo que amar Rabbi Achai Bar Yoshaya Hatam, Ela Bemegilá, לפי דכתוב לשום עלות בעולם. אבל התורה, להתלמד כתיבה, החנמי, lo maquinan. Pero, entonces, ¿qué dice? A lo mejor podemos rechazar de otra forma. Dice, no hay una prueba que pueda decirnos que la discusión de los Tanaim es justamente sobre el Sefer Torah o el Cantecantom o no. ¿Por qué? Porque hasta ahora no dijo Rabbi Acha y Bayoshaya eso que dijo ahí, que se puede servir uno de la Megilá de Sotá, que fue escrita para una mujer, para dársela a otra. ¿Por qué? Solamente cuando es una Megilá, un pergamino. ¿Por qué? De Ichtub, porque fue escrito para justamente como la maldición, para que estén escritas las maldiciones de la mujer Sotá. Pero el Sefer Torah, ¿para qué fue escrito? Fue escrito para estudiarlo. Entonces, Ajanami de lo masquina. Entonces, aquí también no se lo debe borrar. Rabbi Aja y Baroshaya, pregunta la Gemara, entonces para Rabbi Aja y Baroshaya, él no opina que la Mishnah, como dice la Mishnah de Gitín, que dice, Katab legaresh et ishto venimlach. Es decir, un hombre que escribió un get para su esposa. El get tiene que ser escrito al nombre. Yo, fulano de tal, le entrego este get a fulanita de tal. Tienen que estar los nombres. Ahora, este señor escribió un get y después se arregló con su esposa, se volvió, ya no se quería divorciar. Metzao Beniro se lo encontró un vecino de su ciudad que se llamaba igual. Amarlo le dijo, Shemi que Shumeja, Shemi que Shemishteja. Yo me llamo como tú, tu mujer se llama como la mía, véndeme tu get y se lo voy a dar a mi esposa. Pasul le garesh bo, está prohibido, no es inválido para divorciar a la mujer. Entonces, aquí vemos lo mismo. ¿Qué me está diciendo entonces? Que tú no piensas como lo que dice esta vereitá en Gitín. Lo mismo podríamos decir para la mujer Sotá, que si yo escribí para Rachel, no se lo puedo utilizar para Lea. Y tú me dices que sí se puede reutilizar. Entonces, dice, hambre, Hatam, ahí en cuanto al get, Katabla, Amarra Hamaná. El get es diferente. ¿Por qué? Porque en el get dice, de Katabla y le escribirá para ella. Es lo que dice la Torah. Vainan que Tibalishma es necesario que sea escrito para ella. Ajá, aquí dice Beásala, hará para ella. Maya hacía, ¿qué quiere decir que hará para ella? México, el hecho de borrarlo, no el hecho de escribirlo. Entonces, muy bien, nos dice ahora, vimos el texto de la Mishnah que nos dijo, Ena maspeket lishtot paneja, es decir, que ya inmediatamente cuando bebió se puso a poner verde, se le hincharon los ojos, se le hincharon las venas, dijeron, rápido, sacadla, no voy a hacer que explote aquí y nos impurifique la zara. Dice, Mani, ¿quién es el sabio que trae esta opinión en la Mishnah? Rabbi Shimoni, esta es la opinión de Rabbi Shimon, de Amar, Makribet, Minjata, Bejarkaj, Mashka, que primero trae su ofrenda y después bebe. De cama de lo Karab Minjata, porque puesto que todavía no ofreció la ofrenda, lo bat que le maya, las aguas todavía no la verifican. Es decir, que las aguas no surten efecto hasta que no se haya ofrecido la ofrenda, perdón. Pues según Rabbi Shimon, que primero se ofrece, y después se bebe, entonces es posible que inmediatamente cuando beba empiece a hacer efecto. Pero si primero se
bebe y después se trae la ofrenda, entonces no podría ser esta opinión y no se podría hacer que inmediatamente cuando bebió se empiece a hinchar. Dichtiv, minjá zikaron más que de tabón. Es una minjá de recordación que recuerda la transgresión, que solamente después de que fue ofrecida la minjá se verifican las transgresiones y son recordados. Ahora, Emma Sefa, si fuese así que Rabbi Shimon, fíjate lo que dice el final. Veyesh las de Hud, Tolala, que si tuviese algún mérito, no le va a funcionar inmediatamente, sino que va a quedar 1 año, 2 años, 3 años, como vimos. Atán le Rabanán. Esta es la opinión de los sabios, de Rabbi Shimon. No es la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon no dice que los Zehuyot pueden retrasar el efecto del agua de Sotá. Amar, pues dijo Rabbi Shimon, el Zehuto la Bemaim Marim. El mérito no retrasa el efecto de las aguas de Sotá. Entonces dice Amar Rav Hizda, responde la Gemara y dice, dijo Rav Hizda, Mani, nuestra Mishnah, ¿como quién es? Rabbi Akiva, no es ni Rabbanán ni Rabbi Shimon, es Rabbi Akiva. De Amar que dice, Makriber minjatá, que primero ofrece la minjá y después bebe. Ubishut, y en cuanto al mérito, Sabarle que Rabbanán opina, como los sabios, que puede hacer que el mérito retrase el efecto de las aguas de Sotá. Ahora, ¿qué dijimos? Rápido, sacadla. No voy a ser quien purifique. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Dilma Meta, que a lo mejor va a morir, y entonces, como es un cadáver, va a impurificar. Le membra de Med Basur Bemahane Levía. ¿Acaso por el hecho de que murió está prohibido que haya un muerto en lo que se llama el Mahane Levía? Es decir, sabemos que el campamento de Israel estaba estructurado en 3 zonas. Estaba el Mahane Shekhinah, que era donde estaba el Ohel Moed. Estaba el Mahane Levía, que era donde vivían los Leviim. Y estaba el Mahane Israel, que era donde vivían todas las tribus. En el Bet HaMikdash habían las 3 estructuras iguales. Estaba el lugar de la Shekhinah, que era el Ejal y el Kodesh HaKodashim. Estaba el Mahane Levía, que era donde estaban los Kohanim y los Leviim, y una parte de la Zara. Y después estaba el Mahane Israel, que era todo el resto del lugar donde podían estar todas las personas. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que no puede haber un muerto en el campo de los Leviim, en el Mahane Levía? Es decir, la Zrat Nashim o en la puerta de Nicanor, que era donde se hacía beber, vimos, ¿verdad? Beataña, si se enseñó una veritá, Tememet, mutar, likanes, le Mahane Levía, una persona que esté impura por un muerto tiene permitido entrar dentro del Mahane Levía. Velo tememet bilbadamru, y no solamente una persona que esté impuro por un contacto con un muerto. El afilometasmo, sino que el cuerpo mismo del muerto puede estar ahí. Shenemar, como dice el versículo, Vaikar Moshe et atzmot Yosef imo, que tomó Moshe los huesos de Yosef con él. ¿Qué quiere decir con él? Imo, Bemejistató, estaba a su lado todo el rato, todo el camino, y Moshe donde vivía, en el Mahane Levía. Entonces sí que puede haber impureza de un muerto en el Mahane Levía. Entonces Amar Abaye dijo a Abaye, Shema tifros nida. Dice, no, ¿por qué hay que sacarlo rápido? No vaya a ser que el miedo que siente de repente por cómo le está afectando este agua provoque que esta mujer se impurifique, o sea, empiece a sangrar y tenga su regla. ¿Sí? Y cuando sale sangre del útero, inmediatamente queda nida, y una mujer que está nida está prohibido que esté en la azara. Pregunta la Gemara, le membra, entonces, ¿qué quiere decir? De beituta marpellá, es decir, que el miedo afloja el útero y hace que pueda la mujer ver sangre. Dice la Gemara, y sí, efectivamente, dictir, como está dicho en la Megilá de Esther, la reina se alteró mucho. Amar Rab dijo, Rab, ¿qué significa Batit Jaljal? Shepersanidad, que de repente le vino la regla y empezó a sacar sangre. Pregunta la Gemara, Veja Anantnan, pero si nosotros hemos estudiado en una Mishnah, Haradá mesaleket damim, que el miedo interrumpe la sangre. Dice, Pagda Samit Beituta Merafia. Hay 2 cosas. Una cosa es el miedo, la preocupación constante, y eso hace que la mujer corte el sangrado. Y otra cosa es el miedo repentino. El miedo repentino puede llegar a provocar que la mujer sangre y en ese momento quedaría nida. Hasta aquí llega la página 20.
Continuaremos con nuestro estudio. Bezrat Hashem, Chizku ve'imtzu.